Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Janet y pues comentarle que el día de hoy traemos este precioso proyectito de esta jirafita. Miren qué belleza, es súper linda. En realidad me encantó el resultado. Miren, está súper tierna. Comentarle que les voy a dejar el paso a paso para que puedan implementar a sus proyectos que ya vienen realizando. Y asimismo les recuerdo, en caso le guste, no olvides de poder dejarme tu like, tu comentario, para saber que te ha gustado y así nos permites llegar a más personas y pues también nos motivas a seguir creando más diseños para que puedas implementar. También recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales, en Instagram y TikTok me encuentras como Amigurumis Yaori. Sin más que decir, los dejo con los materiales. Vamos a iniciar comentándole cuáles serían los materiales para poder tejer esta preciosa jirafita. Le comento que hemos usado el color amarillo, que es de la marca Silvigurumi. Este color amarillo se teje con el crochet número 2, que acá lo tengo. Y de igual forma hemos realizado la combinación con este color, que también es de la misma marca Silvigurumi. Y también lo he tejido con el crochet número 2. En el caso de la boquita, también he tejido con este color, que es un color beige, y lo he realizado también con el crochet número 2. Y también en el caso de las orejitas, tenemos lo que es un tono palo rosa. También es de la misma marca que hablamos, de la marca Silvigurumi. Y esta marca lo he tejido con el crochet número 2. Eso es con respecto a la marca Silvigurumi. Ahora, lo que es la ropa, yo he tejido con esta marca, que es Milk Cotton, tanto lo que es el jogger como la blusita. Este color verde lo he tejido, lo que es el jogger, y este color blanco he realizado la combinación para poder realizar la blusa o pulito. Y esta marca se teje con el crochet número 2.5. Y asimismo también comentarle que he usado en el caso de los ojos. Yo he estado usando o he usado lo que es el número de ojos, que son número 12. Y para las cejas y pestañas he usado lo que es hilo de costura, que hablamos de color negro. Entonces también requerimos lo que es una aguja lanera para poder coser, y en el caso también relleno para poder rellenar el amigurumi, y también por último lo que es una tijera. Con todos estos materiales ya estaríamos realizando lo que es nuestra jirafita. Asimismo, les recuerdo que ustedes pueden realizar con los mismos colores que yo he trabajado, o también pueden variar los colores en el tutorial. Pueden observar algunos colores que se notan, o lo he tejido con unos colores que se puedan notar en el video para que ustedes lo puedan realizar correctamente. En el caso del lazo, ustedes pueden hacerlo del mismo color del jogger, como también pueden realizarlo de otro color. Miren, este es el color del jogger, que también lo he realizado del mismo color, o también pueden tomar otro color. En el tutorial encontrarán la boquita, que es de color blanco. Ustedes pueden cambiarlo a beige o pueden realizarlo con blanco. Yo lo he realizado en este tono para evitar que se pueda manchar la boquita. Y en el caso de el lazo, también lo he realizado del mismo color. Ustedes pueden tomar la decisión de realizar con los colores de su preferencia. Espero les pueda gustar, y pues damos inicio al tutorial con la primera parte. Voy a comentarte que voy a iniciar con un super proyecto, un proyecto que es súper bonito, que hablamos de una jirafita, y lo vamos a realizar. Estamos utilizando el color amarillo, que es de la marca Silvigurumi, y también estoy utilizando el crochet número 2. Entonces voy a iniciar con el color amarillo, y en este momento le comentamos que vamos a iniciar por la parte de la cabeza, en el cual vamos a ingresar lo que es un anillo mágico. En este anillo mágico vamos a ingresar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Cerramos el anillo mágico. Una vez que cerramos, aquí vamos a ingresar, esta es la fila número 1. En la fila número 2 vamos a realizar 7 aumentos durante 7 veces. En total estaríamos obteniendo esta fila número 2 con 14 puntos bajos. Continuamos con la fila número 3. En esta fila vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Esta secuencia lo vamos a repetir durante 7 veces hasta obtener 21 puntos. Continuamos con la siguiente fila. Hemos culminado la fila número 3. Voy a continuar con la fila número 4. Voy a agregar lo que es un marcador. Hablamos de un hilo de otro color y vamos a realizar en esta fila una secuencia de aumentos intercalados. La intención es de que los aumentos no se puedan cruzar para que no nos quede esquineado. Entonces lo que vamos a hacer es aumentos intercalados, es decir, que iniciamos con un punto bajo y un aumento. Esto solamente es para iniciar. Los siguientes serán de 2 puntos bajos y un aumento. Acá tengo los 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir durante 6 veces hasta poder culminar aquí con un punto bajo. Si inicio con un punto bajo, culmino con un punto bajo. En esta fila voy a tener 28 puntos bajos. Como pueden observar, acá estoy finalizando con un punto. Nuevamente cruzo el marcador y los siguientes en esta secuencia que hablamos en la fila número 5, vamos a realizar 3 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3 y procedo con un aumento. Esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir durante 7 veces hasta obtener aproximadamente, estaríamos con 35 puntos bajos. Continuamos, he culminado la fila número 5, continúo con la fila número 6 y en esta fila cruzamos lo que es el marcador y vamos a hacer nuevamente un aumento intercalado. Iniciamos con 2 puntos bajos, un aumento. Esta secuencia de 2 puntos bajos y un aumento es solo para iniciar. Los siguientes van a ser de 4 puntos bajos y un aumento. Ahí yo tengo 3 y 4 y procedo con un aumento. Esta secuencia lo vamos a repetir de 4 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y estaríamos culminando con 2 puntos bajos. Entonces, al finalizar yo esta fila número 6, estaría culminando con 42 puntos bajos. Ahora la fila número 7 vamos a realizar la secuencia normal y cruzamos lo que es nuestro marcador y en esta fila vamos a realizar 5 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y procedo con el aumento. Es decir, que vamos a realizar 5 puntos bajos, un aumento. Esta secuencia se va a repetir durante 7 veces hasta poder obtener al final de esta fila 49 puntos bajos. Continuamos con la fila número 8 y en esta fila número 8 vamos a hacer la secuencia de aumento intercalado. Cruzamos el marcador y aquí vamos a iniciar con 3 puntos bajos. Solo es para el inicio. Ahí tengo 2 y 3.
voy acá a realizar lo que es un aumento, es decir, iniciamos con 3 puntos bajos, un aumento, y luego los siguientes aumentos serán de 6 puntos bajos, un aumento, se va a repetir por 6 veces, y si inicio con 3 puntos bajos, culmino con 3 puntos bajos. En total, en esta fila yo voy a culminar con 56 puntos bajos. Acá tengo 4, 5, 6 y procedemos con el aumento. Vamos a repetir esta secuencia hasta poder culminar esta fila. La fila número 9, en esta fila vamos a realizar los 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una vez que he realizado los 7 puntos bajos, ingreso a lo que es un aumento. Esta secuencia de 7 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir durante 7 veces hasta poder culminar con 63 puntos bajos. Una vez finalizada la fila número 9, ahora vamos a tejer desde la fila número 10 hasta la fila número 20, vamos a tejer los 63 puntos bajos. Continuamos con la fila número 21 y aquí en esta fila vamos a realizar 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Una vez que realizo los 18 puntos bajos, lo que voy a hacer seguido son 6 aumentos seguidos. Aquí estoy con el primer aumento. Continúo con el segundo aumento. Acá vamos por el tercer aumento. Cuarto aumento. Quinto. Y sexto. Aquí ya tengo aproximadamente 2, 4, 6 aumentos. Ahora voy a continuar con 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora voy a hacer nuevamente los 6 aumentos. Acá estoy con el primer aumento. Voy por el segundo aumento. Vamos por el tercer aumento. Cuarto aumento. Quinto aumento. Y sexto. Aquí ya tengo mis 6 aumentos. Ahora voy a tejer lo que me queda, los puntos que me quedan hasta llegar a donde tengo mi marcador. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.
ya he llegado a mi punto de inicio. Yo en esta fila, la fila número 21, tengo que haber finalizado con 75 puntos bajos. Aquí ya hemos culminado, entonces voy a tejer la fila número 22, 23, 24 y 25. Hablamos de las 4 filas que vamos a tejer los 75 puntos. Entonces vamos a realizar los 75 puntos de corrido sin hacer ningún aumento, solamente se teje los 75 puntos bajos. Ya me encuentro en la fila número 25. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar los ojitos. Yo voy a colocar los ojos número 12, son ojitos de seguridad. Y le comento que lo vamos a colocar entre la fila número 18 y 19. Vamos contando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Más o menos me encuentro aquí. Lo vamos a hacer, recuerden, en la parte donde hemos hecho los aumentos para que los cachetitos se vean así. Estos serían como los cachetitos de la jirafita. Y vamos a colocar entre la fila 18 y 19. Aquí colocamos y lo colocamos con mucho cuidado. Acá los tengo, ya los he ingresado y coloco su seguridad. Acá estoy colocando lo que es la seguridad. Ahora vamos a hacer con una distancia de 12 distancia. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Acá tengo mis 12 puntos de distancia y entonces voy a colocar aquí. Recuerden que es en la fila 18 y de distancia tengo que contar con 12 puntos bajos de distancia. Y colocamos el siguiente ojito con su seguridad. Acá lo estamos ingresando. Y acá ya lo tengo ingresado. Asimismo, les recomiendo que ustedes pueden quemar estas puntitas para que tengan mayor seguridad, ya que al momento de que el niño pueda jugar con estos productos o estos muñequitos, no tenga ningún inconveniente porque se salgan los ojitos, ya que estarían asegurados por dentro. Entonces yo lo voy a quemar. Ustedes pueden quemar con algún encendedor y pues estaríamos quemando estas puntitas de los ojitos de seguridad. Aquí yo ya los he quemado, los había volteado lo que es el tejido para poder quemar los ojitos y ahora solamente vuelvo a girar para que no se me pueda manchar el tejido. Y ahora vamos a continuar. Una vez que ya los tenemos los ojitos ingresados, entonces ya están bien aseguraditos y ya no van a poder salirse. Y ahora yo voy a continuar. Vamos a continuar ya con la siguiente fila. Colocamos nuestro marcador y seguimos realizando. Vamos a iniciar en esta fila que hablamos en la fila número 26. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución durante toda esta fila y lo realizamos así de la siguiente manera: 1, 2, 3 y la disminución los tomamos así, 1 y 2 y lo convertimos en uno solo. Ahí tengo la disminución y luego continúo nuevamente realizando 3 puntos bajos y una disminución. Ahora ya he culminado esta fila. Esta fila he terminado, la hablamos en la fila número 26. He culminado con 60 puntos bajos.
Ahora lo que voy a continuar con la fila número 27, vamos a hacer la siguiente secuencia de disminuciones intercaladas. Aquí ingreso lo que es mi marcador y vamos a tomar la siguiente disminución. Voy a iniciar realizando 4 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer una disminución. Tomo los 2 puntos y realizo la disminución. Entonces 4 puntos bajos y una disminución solamente es para iniciar. Luego los siguientes serán de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y procedo con la disminución. Es decir, que solo para iniciar, nada más estoy iniciando con 4 puntos bajos, una disminución. Luego los siguientes serán de 8 puntos bajos, una disminución. Lo vamos a repetir durante 5 veces hasta poder culminar con 4 puntos bajos. Recuerden, si iniciamos con 4 puntos bajos, se culmina con 4 puntos bajos. Esta idea de realizar lo que es una disminución intercalada es por motivo de que no queremos que se nos pueda cruzar con los demás disminuciones y entonces evitar que puedan quedar en la misma dirección. Y vamos a realizarlo en este momento. En la fila número 28 estaríamos realizando 7 puntos bajos, una disminución. Lo vamos a repetir por 6 veces hasta poder culminar con 48 puntos bajos. Vamos a realizar en este momento. Continuamos con la fila número 29 y en esta fila vamos a cruzar el marcador y vamos a hacer una secuencia de disminuciones intercaladas. Y vamos a iniciar con 1, 2 y 3. Solamente voy a iniciar con 3 puntos bajos y voy a realizar una disminución. Esto es solo para iniciar. Luego los siguientes van a ser de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tengo mis 6 puntos bajos y procedo con la disminución tomando los 2 puntos y ahí está la disminución. Es decir, inicio con 3 puntos bajos, una disminución, realizo 6 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia de 6 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir durante 5 veces y al finalizar voy a culminar con 3 puntos bajos. Recuerden, si inicio con 3 puntos bajos, culmino con 3 puntos bajos. En esta fila yo voy a estar culminando con 42 puntos bajos. Continuamos con la fila número 30 y en esta fila yo voy a realizar la secuencia, solamente voy a tejer de corrido que hablaríamos 5 puntos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo mis 5 puntos bajos y procedo con una disminución. Cinco puntos bajos, una disminución, lo voy a repetir durante 6 veces hasta poder culminar con 36 puntos bajos. Ahora vamos a colocar lo que es el relleno. Y vamos a ir colocando. Recuerden que el relleno se va colocando mientras vamos tejiendo, vamos ingresando lo que es el relleno. Vamos ingresando en este momento el relleno. No ingresamos mucho
porque todavía no le estamos finalizando, porque si no se va a salir y vamos a tejer. Lo ingresamos más o menos nada más. Continuamos con la fila número 31 y en esta fila voy a hacer una secuencia de disminuciones intercaladas. Inicio con un punto bajo, 2 y procedo con una disminución. Esta secuencia de 2 puntos bajos y una disminución es solo para iniciar. Los demás van a ser de 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y procedo con la disminución tomando los 2 puntos. Es decir, de 2 puntos bajos y una disminución solo es para iniciar. Los siguientes serán de 4 puntos bajos y una disminución. Los 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir por 5 veces hasta poder culminar aquí con 2 puntos bajos. Recuerden, si inicio con 2 puntos bajos, culmino con 2 puntos bajos. Entonces vamos a realizar en este momento esta secuencia y aquí yo voy a culminar con 30 puntos bajos. Hemos culminado ya esta fila y entonces aquí nuevamente vuelvo a ingresar lo que es el relleno. Ya mismo estamos finalizando y se está ingresando ya el relleno. Entonces, como vamos tejiendo y vamos ingresando el relleno y estamos ingresando lo que es un poco de relleno. En sí no vamos a ingresar completo, todavía al final rellenamos bien y continuamos con la siguiente fila. Entonces nuevamente volteo mi marcador, giro el marcador y continuamos. Ahora en esta fila vamos a continuar con la fila número 32 y en esta fila número 32 vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y procedemos con una disminución. Tomo los 2 puntos y procedo con la disminución. Es decir, 3 puntos bajos, una disminución, lo vamos a repetir durante 6 veces hasta poder finalizar esta fila con 24 puntos. Ahora voy a volver a ingresar lo que es más relleno. Y recuerden que ya mismo estamos finalizando. Vamos a continuar con la siguiente fila, que hablamos de la fila número 33. Y en esta fila vamos a realizar la secuencia intercalada nuevamente. Aquí iniciamos con un punto bajo y procedemos con una disminución. Tomamos los 2 puntitos con cuidado y procedemos con la disminución. Esta secuencia de un punto bajo y una disminución solo para iniciar, porque luego los siguientes que vienen serán de 2 puntos bajos. Ahí tengo 1 y 2. Y luego procedemos con la disminución. Tomamos 1 y 2. Es decir, un punto bajo y una disminución solo para iniciar. Los siguientes serán de 2 puntos bajos, una disminución. Lo vamos a repetir por 5 veces hasta poder culminar con un punto bajo. Recuerden, si iniciamos con un punto bajo, finalizamos con un punto bajo. Al finalizar esta fila número 33, yo estaría contando con 18 puntos bajos. Ya vamos así. Entonces lo que voy a hacer es vamos a ingresar más relleno
porque la idea es cerrar. Entonces, como vamos a cerrar, necesitamos ingresarlo y dejarlo con su relleno. Ingresamos un poquito más de relleno y tratamos de ingresar a los cachetitos. Y también para la parte de atrás de igual forma. Entonces ya estamos ingresando lo que es el relleno. Ahora continuamos con la fila número 34 y en esta fila vamos a realizar la secuencia de un punto bajo y una disminución. Aquí vamos a tomar un punto bajo, así, y procedemos con una disminución. Lo vamos a realizar con cuidado y esta secuencia lo vamos a repetir durante 6 veces hasta poder culminar con 12 puntos bajos. Es decir, un punto bajo y una disminución se va a repetir durante 6 veces y al final nos vamos a quedar con 12 puntos bajos. Vamos a realizarlo. Ahora ya estoy finalizando, entonces por último vamos a ingresar un poquito más de relleno y lo vamos a ingresar a los cachetitos para que nos quede súper lindo. Ahí estamos que lo ingresamos y nuevamente también para la parte de aquí. Entonces, una vez que ya lo tengo rellenito así, ahora lo único que voy a realizar nada más, hablaríamos de esta fila, que hablaríamos de la fila número 35. En esta fila yo voy a hacer 6 disminuciones seguidas. Se va a hacer toda esta fila de disminuciones hasta poder quedarnos con 6 puntos. Ya he llegado aquí, ya cuento con mis 6 puntos, entonces ahora solamente cortamos y tomamos el hilo. Ahora solamente vamos a juntar lo que hablaríamos de los puntos. Entonces vamos a ir sacando este marcador con mucho cuidado, ya que ya hemos finalizado. Entonces, como ya lo tengo así, la cabeza de la jirafita, solamente lo ingresamos lo que es a una aguja y vamos a juntar todos los puntos porque la idea es cerrar la cabecita y juntamos todos estos puntos que nos quedan. Ahora, una vez que ya hemos juntado estos puntitos, pues solamente tomamos el hilo y lo vamos a ingresar y esconder este hilito para que no se pueda notar. Ahí lo tratamos de poder esconder con mucho cuidado y una vez que ya escondemos, cortamos nada más el hilo. Entonces ahí ya contamos con la cabecita. Vamos a iniciar en este momento con la parte de los cuernitos. Hemos elegido este color, también es de la marca Silvigurumi y estamos haciendo con el crochet número 2. Voy a tejer y vamos a iniciar con un anillo mágico. En este anillo vamos a ingresar 6 puntos. Estamos ingresando, hablaríamos 6 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Una vez que ya he realizado mis 6 puntos bajos, jalamos lo que es el hilo que nos queda para poder unir, y en esta fila número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Lo vamos a repetir durante 6 veces hasta obtener 12 puntos bajos. Ahí tengo 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces ya tengo mis 12 puntos. Ahora la fila número 3. En esta fila vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Lo vamos a repetir en esta fila por 6 veces hasta obtener 18 puntos bajos. Ahora voy a tejer la fila 4 y la fila 5. Vamos a tejer los 18 puntos bajos y no vamos a hacer ningún aumento. Voy a continuar con la fila número 6, y en la fila número 6 vamos a realizar lo que es un punto bajo y una disminución. Acá tengo un punto bajo y procedemos con una disminución. Un punto bajo y una disminución. Así lo vamos a repetir toda esta fila. En total me estoy quedando con 12 puntos bajos. Acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos bajos. Entonces ahora vamos a continuar con la fila número, estaríamos en la fila 3, 6. Vamos a continuar con la fila número 7, y en esta fila vamos a tejer solamente los 12 puntos bajos. Acá lo tengo, este punto, este sería el número 12. Entonces lo que yo voy a hacer en el número 12, voy a hacer mi cambio de color y vamos a tejer, vamos a cambiar al color amarillo. Hacemos el cambio al color amarillo y tomamos así de esta forma. Y ahora vamos a tejer los 12 puntos con el color amarillo. Ahí vamos tejiendo los dos para ir escondiendo. Y luego ya cortamos el siguiente color. Este color lo cortamos. Lo giramos así. Y culminamos con esta fila tejiendo. Recuerden que mientras vamos tejiendo, vamos a ir ingresando lo que es el relleno. Una vez que finalizamos de ingresar lo que es el relleno, comentarle que se va a tejer desde la fila número 9 hasta la fila número 15, los 12 puntos bajos, y ahí ya estaríamos finalizando con el cuernito. Terminamos con un punto deslizado y cortamos el hilo. Vamos a iniciar en este momento realizando lo que es la nariz de la jirafita, y vamos a realizar con el color blanco, con el crochet de 2 milímetros, y vamos a realizar con una cadena. Iniciamos. En esta cadena vamos a ingresar 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Tengo las 8 cadenas. Ahora voy a dejar un punto, una cadena. Y en la siguiente voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, ahí tengo 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a hacer un triple aumento. En el último que me queda voy a hacer un aumento triple. Ahí tengo 1, 2, 3. Giro el tejido y ahora voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el último voy a hacer lo que es un aumento. En esta fila estoy culminando con 16 puntos bajos. Ahora vamos a colocar un marcador. Colocamos un marcador de diferente color, un hilo. Y vamos a ir por la segunda fila. Por la fila número 2 vamos a empezar realizando un aumento. Y luego vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora seguimos con 3 aumentos seguidos. Ahí tengo un aumento. Acá vamos por el segundo aumento. Y luego viene el tercer aumento. Seguimos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y al final culmino con un aumento. En esta fila número 2 yo cuento con 21 puntos bajos. Ahora giramos, volteamos lo que es el marcador. En la fila número 3 vamos a iniciar con 2 aumentos. Acá estamos iniciando, este es el primer aumento. Este es el segundo aumento. Y luego los que vienen van a ser 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí voy a hacer un punto bajo, un aumento, nuevamente un punto bajo, un punto bajo. Acá tengo el punto bajo
y acá culmino con un aumento. Es decir, que un punto bajo y un aumento lo voy a repetir durante 3 veces. Acá he iniciado, he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que he hecho mis 6 puntos. Acá inicio nuevamente con un punto bajo, acá un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. En total tengo 1, 2 y 3 aumentos. Acá tengo 1, 2 y 3. Entonces, una vez que realizo esa secuencia, vamos a continuar con 6 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Finalizamos solamente con un aumento. Estoy finalizando la fila número 3 con 27 puntos. Recuerden que en la fila número 3 he iniciado con 2 aumentos. Luego he hecho 6 puntos bajos, luego he iniciado con un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Luego he continuado con 6 puntos bajos y estoy culminando con un aumento. Ahora voy a tejer desde la fila número 4 y la fila número 5 solamente los 27 puntos bajos y vamos a realizarlo. Una vez que llego al final, ingreso con un punto deslizado y cortamos. Dejamos hilo para coser la nariz.